La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Un placer saludar a la familia de Bethesda. Hoy 29 de noviembre del 2020. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Bueno, yo por razones obvias no puedo estar, pero me gozo saludarles a través de este medio. Hoy quiero compartir la palabra de nuestro Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12. Aunque vamos a tomar en cuenta los primeros 12 versículos, vamos a leer solamente el versículo 11 y 12. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero hablarles en esta oportunidad sobre el tema cuando se pierde el contacto con Dios. Cuando se pierde el contacto con Dios. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento se le denomina la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando este pueblo se mantenía en comunión y andaba en santidad, Dios los bendecía en gran manera. Pero cuando perdían el contacto o comunión con Dios, caían en pecado y gran desobediencia. Y es por eso que es importante estudiar la historia de Israel, porque no es un ejemplo que tiene un propósito en nuestras vidas, que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Pero si vivimos en santidad y no perdemos el contacto con Dios, nuestro Dios está dispuesto a derramar grandes y ricas bendiciones sobre nuestras vidas. En los primeros 4 versículos del capítulo 10, o sea, del 1 al 4, encontramos 5 bendiciones de Dios sobre Israel. Los que tienen cómo anotar, anoten estas 5 bendiciones. Número 1, protección divina. Dice la Escritura en el versículo 1, todos estuvieron bajo la nube. Dice la Escritura que cuando ellos andaban por el desierto, cuando iban de Egipto a Canaán, dice la Escritura que de día había una columna de nube y de noche una columna de fuego. La columna de nube los protegía del sol, de las grandes temperaturas del desierto, y la columna de fuego los alumbraba, los iluminaba en la oscuridad de la noche. Y eso allí vemos la presencia del Señor protegiendo a su pueblo. Ninguna fiera devoró a un israelita. Ninguna persona pasó trabajo allí por energía eléctrica, porque había una columna de fuego que los iluminaba. Tampoco ninguno murió sofocado por el calor, sino que esa columna de nube los protegía de los rayos solares. Y también dice la Escritura en el Salmo 105, versículo 37, ninguno de ellos se enfermó. Dios protegió su salud. No hubo en su tribu enfermo. Eran unos, dicen algunos que eran unas 2 millones de personas. Y ninguno se enfermó. Ninguno se enfermó del estómago, le dio fiebre, porque Dios los protegió. ¿Qué significa eso para nosotros, mis amados hermanos? Que cuando vivimos en santidad y en contacto con Dios,
Él nos protege en todo tiempo. Yo creo que en este tiempo de cuarentena el Señor nos ha protegido. Si estamos hoy en la iglesia alabando al Señor, eso significa que el Señor ha sido bueno, que el Señor nos ha protegido, que el Señor nos ha guardado. Por eso le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Dios. La segunda bendición que recibe el pueblo de Israel es que fue testigo de milagros y prodigios. Y dice, y todos pasaron el mar. Cuando Faraón de Egipto los perseguía, dice la Escritura que estaban allí frente al mar y no hallaban qué hacer. Y dice la palabra que Moisés tocó las aguas y el mar Rojo se dividió en dos. Y hubo un trecho grande, amplio, donde todo el pueblo de Israel pasó en seco. Y cuando el ejército egipcio quiso perseguirlo, quiso destruirlo, ellos perecieron en medio del mar. Todos quedaron allí ahogados, porque el Señor hace milagros, el Señor hace prodigios. Por eso, mis amados hermanos, nosotros cuando andamos en santidad, cuando andamos en comunión con Dios, vamos a ser testigos, aleluya, de milagros y de prodigios. En este tiempo el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas. Si estamos vivos, somos un milagro de Dios. La tercera bendición, dice la Escritura en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Significa sumergidos en la nube y en el mar. La nube simboliza la presencia de Dios y el mar significa o simboliza la palabra de Dios. Y Moisés los sumergió, los bautizó. Dice que cuando Moisés bajó del monte, bajó con una unción tan tremenda que una nube le cubría la cara. Había una nube de la presencia del Señor y en sus manos traía las tablas de la ley que simbolizaban la palabra de Dios. Y Moisés le enseñó la palabra y les enseñó también que existía un Dios que nos da unción, que nos da poder, un Dios que siempre está con nosotros. Por eso Moisés sumergió a Israel en el Espíritu de Dios y en la palabra. El número 4 de esas bendiciones de Dios, la cuarta bendición es sustento divino. Dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios sustentó a Israel por 40 años con maná del cielo, pan del cielo. Ningún israelita pereció de hambre. No hay uno que diga la Biblia y fulano murió en el desierto por hambre, porque Dios les proveyó. Nuestro proveedor se llama Jehová de los ejércitos y Él es el que nos sustenta, Él es el que nos bendice, Él es el que te ha dado el pan de cada día. Quizás estamos pasando por una crisis terrible y cada día se hace más fuerte. Se reduce el dinero, no vale nada. Ya $1 vale 1.000.000 de bolívares. Y a veces pensamos, oye, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? El Señor es nuestro sustento. Él nos sustenta. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro ayudador. Por eso, mi amado hermano, si andamos en santidad no vamos a perecer de hambre, porque Dios sustenta nuestras vidas. La quinta bendición la encontramos en el versículo 4. Y todos bebieron agua de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La bendición fue que Dios sació la sed del pueblo. Llegaron un momento que no había agua por ninguna parte. Y dice la palabra que Moisés golpeó la roca y salieron aguas. Bebió la congregación y las bestias. Eso lo dice Números capítulo 20, versículo 11. Ningún israelita pereció de sed en el desierto.
Lo testifica el libro de Salmos, capítulo 105, versículo 44. Cuando andamos en santidad y en comunión con Dios, Cristo calma nuestra sed espiritual. En Dios estamos seguros. En Dios estamos bajo la bendición, bajo su protección. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, cuando el pueblo de Israel perdió el contacto con Dios, se apartó de la obediencia, de la santidad, no fueron obedientes, no fueron santos. Dice que 5 grandes pecados cometieron. Hablamos de 5 bendiciones versus 5 pecados que ellos cometieron. El primer pecado que ellos cometieron fue la codicia. Por eso dice el versículo 6 del capítulo 10 que estamos estudiando: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia es desear con ansias lo que otros tienen. La persona codiciosa siempre le está poniendo el ojo a las cosas que son de otro. Y dice la Escritura, hablando de Israel, en el Salmo 106, versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, un deseo desmedido, desordenado, y anhelaban, codiciaban, querían lo que habían dejado en Egipto, los melones, la cebolla, los ajos, y decía: oye, aquí solamente estamos comiendo pan del cielo, y hemos dejado las cebollas que nos daban en Egipto, hemos dejado allí cuando comíamos en Egipto de balde, gratis, y era mentira. En Egipto tenían que trabajar como esclavos, haciendo ladrillo, y le daban una pequeña porción de comida. Los azotaban, los castigaban. Y ahora ellos decían en pleno desierto que comíamos en Egipto de balde, y decían que comían carne y pescado. Y nunca comieron carne y pescado. Comían eran vegetales que les daban allí los egipcios, porque eran esclavos. Ningún esclavo tenía esa posibilidad, ese derecho de comer carne y pescado. Y dice la Escritura que ellos amaban más lo que les daba el faraón que la libertad que Dios les estaba dando. Querían cambiar la libertad que el Señor los estaba sacando de la esclavitud por un pedazo de melón, por un pedazo de cebolla, porque eso era lo que comían en Egipto. Por eso, mis amados hermanos, cuando perdemos el contacto con Dios, empezamos a anhelar lo que hemos dejado en el mundo. Algunos empiezan a codiciar las fiestas, porque eran fiesteros, discotecas, vicios que tenían, empiezan otra vez a codiciarlos. Juegos de azar y muchas cosas. Y allí vamos perdiendo el contacto con Dios. La codicia nos aparta de Dios. El segundo pecado que ellos cometieron, en el versículo 7 lo dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. La idolatría la aprendieron en Egipto. Israel en Egipto había aprendido a adorar el toro y la vaca. Y dice la Escritura que cuando Israel perdió el contacto con Dios, cuando Moisés se fue al monte y Josué lo acompañó hasta el pie del monte y el pueblo quedó solo, ellos con un corazón idólatra hicieron un becerro de oro, hicieron una fiesta pagana a ese becerro de oro. Cuando bajó Moisés y estaba allí presente Josué, vieron cómo ellos se deleitaban en la idolatría, en el paganismo que habían aprendido en Egipto. Y cuando perdemos la comunión con Dios, comenzamos la idolatría otra vez. Algunos se van otra vez a los dioses paganos, a adorar a estatuas, a adorar cosas terrenales. Y a veces la idolatría puede ser un hijo, puede ser el esposo, un carro, casa, trabajo, etc. Y el tiempo que queremos darle a Dios, se lo estamos dando a alguien. Y por eso dice la Escritura que no seamos idólatras. El tercer
pecado que ellos cometieron fue la fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Israel fornicó con las hijas de Moab. En Números capítulo 25, versículo 1 nos habla de esa historia. Que las hijas de Moab eran hermosas y los invitaron a los hijos de Israel a fiestas paganas. Y allí se fornicaron, se dejaron llevar por la carne, por sus pasiones desordenadas. Y cuando perdemos la santidad y el contacto con Dios, empezamos a mirar a las hijas de Moab. Empezamos otra vez a poner el ojo en la mujer ajena. Empezamos a mirar cosas que no debemos de mirar. Y caemos en fornicación, en adulterio. Por eso, mis amados hermanos, debemos de cuidarnos. Y la número 4 de los pecados que ellos cometieron fue tentar al Señor. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ese es el versículo 9. Tentar al Señor significa quejarse o hablar en contra de Dios. El pueblo de Israel siempre se estaba quejando de Dios. En Números 21, 5 y 6 nos habla de la queja que le decían allí a Moisés: nos trajiste aquí al desierto a morirnos. Aquí nos vamos a morir. Vamos a regresarnos a Egipto. Empezaron allí el deseo de tentar a Dios, como que si Dios no podía sacarlos de ese desierto. Empezaron a tener incredulidad. Porque cuando empezamos a desconfiar de Dios, eso va creando incredulidad en nuestras vidas. Cuando perdemos la comunión con Dios, la alabanza se convierte en quejabanza. Y esta es un reflejo de incredulidad. Nosotros siempre debemos de confiar en nuestro Dios. Si estamos pasando por alguna prueba, por algún momento difícil, debemos seguir confiando en nuestro Dios, que Él pronto nos dará la victoria. No hay prueba. No hay momento difícil que sea eterno. Siempre habrá una salida. Y siempre confiamos, aleluya, que el que nos pasa por la prueba también nos dará la salida. Y la número 5 que ellos cometieron, el pecado número 5 fue la murmuración. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice la Escritura, hermano, que la palabra murmuración, o el diccionario dice que la palabra murmuración viene de murmullo y significa manifestar disgusto o molestia contra alguien. Una persona que murmura es porque se siente incómodo con otro y murmura de esa persona. Y a veces lo hace en grupo. Nadie murmura solo. Nadie comenta algo solo, porque a menos que esté loco. Pero siempre la murmuración es entre varios. Y dice la Escritura que hubo un grupo que murmuró de Moisés. Un grupo de líderes, acompañantes de Moisés. Murmuraron contra él. El grupo de Coré, Datán y Abirán. Eso está en Números capítulo 16. Y la murmuración los llevó a la rebelión. Cuando comenzamos a murmurar, estamos transitando el camino de la rebelión. Esta gente se rebeló. Esta gente fueron desobedientes, rebeldes. Y empezaron a decir: a mí también me puede usar Dios como usa a Moisés. ¿Qué le ha parecido a este? ¿Por qué ahora Él nos quiere gobernar? ¿Por qué Él quiere enseñorearse de nosotros? Nosotros somos iguales que Él y Dios también nos puede usar. Y dice la Escritura que por esa rebelión perecieron en el desierto 14,000 personas por el destructor. Número 16, 49. Por eso, mis amados hermanos, que no caigamos en murmuración. A veces murmuramos contra el líder, contra el pastor, y decimos
le voy a decir esto para que oremos, y nunca oramos, sino que lo que quiere es el murmullo, la murmuración. Dice que cuando perdemos el contacto con Dios, es decir, la santidad y comunión, comenzamos a murmurar contra las autoridades espirituales. Cuando Moisés oyó de la murmuración, dijo: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios, contra Jehová. Éxodo 16:8. Por eso debemos de cuidar la murmuración. Y quiero terminar con 2 versículos. El versículo 5, que dice: pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa generación que se entregó a la codicia, a la fornicación, que tentaron a Dios, que murmuraron contra Moisés, esa generación quedó postrada en el desierto. Dice: por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y en esta cuarentena quiero decirles, mis amados hermanos, que algunos quedaron postrados en el desierto. Y usted me dirá: pastor, ¿se murieron del coronavirus? No, no fue el COVID-19, no. Sino que se dejaron llevar por la codicia, se dejaron llevar por la murmuración, por la fornicación, por el pecado. Y ahora están allá afuera, postrados en el desierto. No perecieron por el COVID-19, sino por el pecado. En estos 8 meses, algunos se han descarriado, volvieron atrás. La codicia los volvió a llevar a sus antiguas andanzas. Hoy no están con nosotros no porque son niños o ancianos y no les permiten asistir, sino porque volvieron a sus antiguos caminos. Hoy su silla está vacía aquí en el templo. No los hemos visto en estos 5 domingos. Usted que ha venido estos 5 domingos a la iglesia y no ve a fulano de tal, se quedó postrado allá en la cuarentena. No volvió más a la iglesia. Quizás algunos fueron tocados por la codicia o la idolatría, otros por la fornicación o la murmuración. Y ahora están postrados. Quiero decirles, mis amados hermanos, como dice el versículo 12 que hemos leído: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En este tiempo tenemos que velar. Estamos viviendo un tiempo tan peligroso, tan difícil. A veces no tenemos el discernimiento para saber la situación por la cual estamos pasando. Esto no es normal lo que estamos pasando. Y por eso cada día nosotros debemos aferrarnos a Cristo Jesús. Pase lo que pase, mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Muchos aflojaron la comunión con Dios. Muchos se descuidaron en el contacto con Dios y se quedaron postrados en el desierto. No los vamos a juzgar. Aquellos que no están con nosotros, vamos a ayudarlos para que se levanten del desierto y vengan a adorar a Dios con nosotros. Vamos a ayudarlos. Hoy quiero hacer una oración por la firmeza de la iglesia. Que la iglesia se mantenga firme en Cristo Jesús. Que mantengamos el contacto con el Señor. Cuando yo me convertí al Evangelio, había una alabanza que decía: guarda el contacto, un himno que se llamaba Guarda el contacto con el Salvador. Y hablaban de las pruebas que nos podían venir, pero que nos mantengamos en contacto con Dios. Si usted pierde el contacto, puede perder hasta la vida, pierde la salvación, puede perder tu familia. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. No pierdas el contacto con Dios, mantente firme. Yo sé que el asunto o la situación política, social, espiritual está difícil y económica, ni se diga. Pero vamos a seguir agarrados del Señor. Vamos a seguir en comunión con Dios. Que usted no retroceda. Que usted, ya que puso la mano sobre el arado, no vuelva atrás.
No mires atrás. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Yo les invito a que se pongan de pie en esta hermosa mañana y vamos a clamar primeramente por la iglesia. Que nosotros que hemos creído en Cristo podamos guardar el contacto con Dios. No perder la comunión con Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego vamos a orar por aquellos que se quedaron postrados en la cuarentena, que no han podido venir a la iglesia, porque algunos están descarriados, pero el Señor los va a levantar. Todavía hay oportunidad. Estamos en la gracia del Señor y el Señor todavía los ama con amor eterno. El Señor todavía los quiere recoger, levantar. Vamos a ayudarlos también en oración para que ellos vengan y se reúnan con nosotros y podamos alabar al Todopoderoso juntos. Oremos al Señor por nosotros. Todavía estamos en cuerpo humano, todavía somos seres humanos, pero el Señor nos va a fortalecer para seguir adelante. Levante su manito allí donde está y vamos a pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos siga bendiciendo, que no nos apartemos de Él, que lo amemos cada día más. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por esta palabra que nos alerta, esta palabra que nos advierte, Señor, que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel después de haber saboreado las bendiciones de Dios. Guarda tu iglesia en este tiempo. Guarda a cada hombre, a cada mujer en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Guarda la familia, Señor. Guarda los matrimonios, oh Dios. Guarda a los niños, los ancianos. Pedimos, Señor, por cada miembro de la iglesia Bethesda, Señor. Guárdanos de toda tentación, Señor, de la gloria, de toda codicia, de toda fornicación, de toda cosa mala que no te agrada, Señor, y que siempre podamos bendecir tu nombre en todo tiempo. Señor, ahora te pedimos por aquellos, aleluya, que no se han podido congregar, oh Dios, no porque están enfermos físicamente, sino espiritualmente, Señor. Levántalos donde estén, Señor. Restaura vidas en este tiempo, Señor. Clamamos por ellos, Señor, porque así como tú los amas, nosotros también los amamos. Por eso pedimos por cada miembro de la iglesia, oh Señor, cada miembro de esta familia de Bethesda, Señor, que no ha podido venir a congregarse, oh Dios, tráigalo, Señor. Redarguye, Espíritu Santo, mi Dios, consuela los corazones, oh Dios. Los que están pasando por aflicción, por pruebas, por problemas difíciles en los hogares, en la familia, Señor, restaura familias en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Dios mío. Y gracias por cada hermano que hoy está en pie aquí en la iglesia, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sígale abriendo puertas, oh Dios. Que Él mantenga el contacto contigo, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Recuerda suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.